días. Pues encontré una ilustración que es una historia verdadera. Freddie y John tuvieron la suerte de tener boletos de temporada para ver el fútbol de Chelsea en Inglaterra. No sé si ustedes saben de esto, yo no sé mucho. Pero no pudieron evitar notar que siempre había un asiento libre, asiento B14, junto a los suyos. Y tenían un amigo al que le encantaría comprar un boleto, especialmente si los tres podían tener asientos juntos. En un descanso, Freddie fue a la taquilla y preguntó si podían comprar el boleto de B14 para el resto de la temporada. El funcionario le dijo que lamentablemente el boleto ya se había vendido. Sin embargo, semana tras semana, el asiento seguía vacío. Luego, el día después de Navidad, para gran sorpresa de Freddie y John, el asiento estaba ocupado por primera vez. John no pudo resistirse a preguntarle al recién llegado, ¿dónde has estado toda la temporada? Ni preguntes, dijo. Mi esposa compró el boleto de temporada el verano pasado y lo guardó para un regalo sorpresa de Navidad. Demasiado tarde, ¿no? No se puede recuperar el tiempo perdido. Nuestro pasaje de hoy nos muestra una pérdida de tiempo verdaderamente grave. Seguimos nuestro estudio de Génesis capítulo 7. Estamos viendo la historia del diluvio. La semana pasada, Gerardo nos enseñó en los versículos 1 al 12 que Noé, su esposa, los tres hijos de Noé y sus esposas entraron en el arca porque tenían fe en Dios. La gracia de Dios se manifestó porque dio a la humanidad, ¿cuántos años que Noé predicó? 120 años para arrepentirse de su maldad y entrar en el arca también. Pero nadie fuera de Noé, excepto Noé y su familia. Ellos creyeron en Dios, aunque después de estos 120 años les dio 7 días más. También vimos que Dios se hizo responsable para borrar toda la humanidad sobre la faz de la tierra y empezar de nuevo con la familia de Noé. Vieron el milagro de cómo entraron los animales al arca solos y no creyeron. Noé obedeció todo lo que Dios le dijo y entró en el arca con su familia y con los animales. Era necesario que los animales entraran en el arca por 3 razones, ¿se acuerdan? Para hacer, 1, sacrificios, 2, para alimentación de Noé y su familia, y 3, para reproducirse y volver a llenar la tierra después del diluvio. En el versículo 10 termina la paciencia de Dios y empieza a llover cuando Noé tenía 600 años. En el mes segundo, a los 17 días del mes. Una fecha muy precisa. Y llovió por 40 días y 40 noches y lo dejamos ahí. Entonces, hoy vamos a leer el resto del capítulo 7 de Génesis, versículos 13 al 24. Los pueden buscar en sus Biblias, Génesis 7. Y leemos 13 al 24. Y dice así. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, todos los animales domesticados según sus especies,
todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con él Noé el arca, de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. Versículo 17. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Versículo 21. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Vamos a orar y poner este tiempo en las manos de Dios. Señor, te damos gracias por ese día. Gracias por tu palabra, Señor, que nos explica cómo fue ese diluvio. Y gracias, Señor, por la oportunidad de estudiarlo. Pido que tú me ayudes, Señor, en español y que fluya todo. Y gracias, Señor, por todos los que están aquí y que podemos enfocarnos en lo que tú tienes para nosotros hoy. Te damos gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, empezamos con el versículo 13. Dice, en este mismo día, para empezar, se refiere al día que empezó a llover, que se mencionó en los versículos 11 y 12. Esta frase, mismo día, es muy común en la Biblia. Si vemos en Génesis capítulo 17 y versículo 26, dice, en el mismo día fueron circuncidados a Abraham y Ismael su hijo. También en Éxodo 12, el último versículo 51, Éxodo 12, 51. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Un pasaje más, Éxodo 19, versículo 1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Todos estos versículos marcan un evento muy significativo, ¿verdad? Y aquí en nuestro pasaje marca el día que empezó el diluvio. Se acabó el tiempo, empezaron las lluvias. Fue un aguacero como no podemos imaginar. También dice que, como vimos la semana pasada, en versículo 11, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Entonces, no solo empezó a llover, sino que subieron las aguas desde abajo de la tierra también. Seguimos leyendo el versículo 13. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Es interesante que Moisés no menciona ninguno de los nombres de las esposas. Pero eso no significa que son de menos importancia. Charles Spurgeon dice, estas 8 personas son mencionadas con mucho cuidado. Y él cita 2 versículos, 2 de Timoteo
2:19 dice, conoce el Señor a los que son suyos. Y después Malaquías 3, y serán para mí especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actué y los perdonaré. Entonces sigue. De manera similar, Dios hace una enumeración muy cuidadosa de todos aquellos que creen en Él. Son preciosos a sus ojos y serán preservados cuando todos los demás sean destruidos. Cierro la cita. Entonces, aunque se mencionan los nombres de los varones nada más, las mujeres son un tesoro especial ante los ojos de Dios por su fe en Él. Y si has puesto tu fe en Jesús, también eres un tesoro especial ante Dios. Noé y todos sus 3 hijos y sus esposas, todos fueron tesoros en los ojos de Dios. Van a ser preservados en el cielo al final de esta vida. Y los otros van a ser destruidos como los que murieron en el diluvio. Su destino de ser una eternidad en el infierno, el lago de fuego. Entonces, entraron en el arca Noé y su familia para ser preservados y los animales. Y la Biblia nos describe cuáles animales en el versículo 14. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, todos los animales domesticados según sus especies, todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Entonces, cada animal que puedes imaginar participó en un desfile ordenado por Dios. Como dije Gerardo la semana pasada, Noé no tuvo que salir y buscar los animales y dirigirlos hasta el arca y hacerlos entrar. Dios mandó todos los animales, los más pequeños, como las hormigas, hasta los más grandes, como la jirafa, el elefante, y entraron en el arca ordenadamente. Tuvo que ser un regalo para la vista de Noé y su familia. Seguramente fueron de sorpresa, en sorpresa, observando cada pareja de animales y tal vez acomodándolos en los espacios preparados dentro del arca. Una nota de 2 teólogos alemanes, estamos tratando de descifrar cómo decir sus nombres, pero Kiel y Delitzsch, creo. Dice, la idea no es que Noé, con su familia y todos los animales, entraran en el arca el mismo día en que empezó a llover, sino que ese día que habían entrado, había completado la entrada, que ocupó los 7 días desde la entrega de la orden y el comienzo del diluvio. Cierro la cita. ¿Cuál orden? Fue en Génesis 7:4. Dice, porque pasados aún 7 días, aquí está la orden, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Entonces, Dios empezó con un mandato de entrar en el arca en versículo 1. Entra tú y toda tu casa en el arca. Versículos 2 y 3, Dios le mandó a tomar todos los animales en el arca con ellos. Después, 7 días pasan mientras los animales entran y finalmente al 7º día empieza a llover. Seguimos con el versículo 15. Génesis 7:15. Vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2, macho y hembra, de toda carne en que había espíritu de vida. La frase espíritu de vida refiere a cada animal que vivía en la tierra junto al hombre y respira, como el hombre. Pero no dice nada de los peces. El Dr. John D. Morris,
del Instituto para la Investigación de la Creación, dice que más que 95% de los fósiles son criaturas marinas. Son fosilizados por trillones. Cierro la cita. Entonces, la mayoría de los peces murieron en el diluvio y los que sobrevivieron fueron sobrenaturalmente protegidos por Dios. Versículo 16. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, como carne vinieron, como le había mandado Dios. Hasta ahí. Vimos en los versículos 1 al 3 de ese capítulo que Dios mandó a Noé a entrar en el arca con toda su familia. También le mandó a tomar de los animales 7 parejas de los animales limpios para sacrificios, una pareja de los animales no limpios y 7 parejas de aves. Y Noé obedeció todo lo que Dios le mandó hacer. Los animales entraron como Dios le había mandado. ¿Piensas que Dios es digno de ser obedecido? Nosotros obedecemos lo que Dios nos dice hacer. Noé vivió 600 años hasta este punto y agradó a Dios. Leímos en Génesis 6:9 de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Exactamente como describe la vida de Enoc, que vivió 360 años, 65, y dice en Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¿Por qué le llevó Dios? Obedeció a Dios, no tuvo que experimentar la muerte. Entonces, para nosotros, que vamos a vivir a los años nada más que Dios sabe, 70, 80, 90, ¿cómo viviremos? ¿Obedeciendo a Dios? ¿O haciendo lo que queremos? Si somos hijos de Dios, debemos andar o caminar en el Espíritu, vivir, como dice Gálatas, capítulo 5, versículos 16 y 17. Gálatas 5, 16, 17. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y esos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay una batalla constante entre nosotros de hacer las cosas que agradan a Dios según el Espíritu Santo y hacer las cosas que no agradan a Dios según los deseos de la carne. ¿Cómo vamos a vivir? ¿A quién vamos a agradar con nuestras acciones? Piensa en los últimos 24 horas, de todo lo que has hecho. ¿Cuánto has agradado a Dios y cuánto te has complacido a ti mismo? Entonces dejamos a Noé, su familia y los animales entrando, acomodándose en el arca. Regresamos a nuestro pasaje. Después de 7 días, ya todos están adentro y vemos lo que pasó. Versículo 16 sigue. Y Jehová le ¿qué? Cerró la puerta. Génesis 6:16 nos dice que Dios instruyó a Noé a hacer una ventana y una puerta en el arca. Nada más había una manera para entrar y salir. Todos los animales entraron por la misma
puerta. Y Noé y su familia. Cuando todos estaban adentro, dice que Noé cerró la puerta. No. Dice, Jehová le cerró la puerta. Imagínense, el desfile de animales se acaba. Noé y su familia entran en el arca y por sí sola la puerta empieza a cerrar. Wow. Tuvo que ser asombroso. En julio de 2016, Ken Ham, el director de la organización Respuestas en Génesis, abrió una exhibición Ark Encounter, o Encuentro con el Arca en español. Él construyó un arca con las dimensiones que Dios le dio a Noé. Angélica y yo tuvimos la oportunidad de ir como 2 meses después de que abrió y fue impresionante. Mientras que estábamos ahí, también tuvimos la oportunidad de ir al Museo de la Creación, hecho también por Ken Ham, que está como 1 hora del arca. Tomamos unas fotos de nosotros enfrente de la puerta del arca que este hermano calculó que habría hecho Noé. Las tomamos con una cámara digital, ya no puedo encontrarlo. Entonces aquí tengo una con las 2 personas que encontré en Google. Pero puede imaginar una puerta tan grande. Y eso estaba abierto para todos los animales a entrar y después Dios cerró la puerta. ¿Y qué significa Jehová le cerró la puerta? PreceptAustin.org dice, Noé ahora estaba liberado de la oscuridad y la depravación de la tierra violenta y corrupta. Ahora había una clara separación entre los impíos y los piadosos. Uno recuerda de Salmo 1:6, que dice que Jehová conoce, habla de conocer íntimamente el camino de los justos, Noé, mas la senda de los malos, todo el mundo perdido, perecerá. Cierro la cita. De alguna manera, Dios cerró la puerta. ¿Quién podría abrirla? Nadie, solo Dios. Y ahora Noé y su familia saben que están seguros en el arca. Quedó sellada de manera que las aguas no iban a entrar por ahí. Las olas que rompen contra la puerta no van a causar ningún daño porque Dios está protegiéndolo. Están seguros. A todos los demás que no creyeron la predicación de Noé por 120 años y 7 días, ya era demasiado tarde como fue demasiado tarde para el hombre que recibió su regalo de los boletos de temporada hasta la Navidad. Sabes que tú también tienes hoy una oportunidad de salvación antes de que sea demasiado tarde. Si estás aquí hoy y nunca has puesto tu fe en Jesucristo, no esperes más. No tenemos la garantía de tener un día más en esta vida. Jesús puede venir por su iglesia hoy mismo, en ese mismo día, en el evento que se llama el arrebatamiento. Si no has creído en Jesús para ser salvado de pasar la eternidad en el infierno, hoy es tu día. Antes de que algo te pase y sea demasiado tarde. Antes de que la puerta sea cerrada. 2 Corintios 6:2. 2 Corintios 6:2 dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Entonces, ¿qué debes hacer para entrar en la salvación? Primero tienes que reconocer que eres pecador o pecadora. Según Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos,
separados de la gloria de Dios. También tienes que reconocer que no puedes hacer nada en tus fuerzas para ganar tu entrada al cielo. Ya leímos en Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia, algo que no merecemos, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don o regalo de Dios. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Pueden ser muchas cosas buenas para ayudar a la gente, económicamente, tratarlas bien, vivir una buena vida, ir a la iglesia cada semana. Pero esas cosas no pueden ayudarte a obtener la salvación. La única manera para llegar al cielo es a través de creer en Jesús como tu único Salvador. Exactamente como hubo una puerta en el arca para que cualquiera pudiera pasar, ser salvado del diluvio. Jesús dijo en Juan 10, 9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Jesús es la única puerta, la única manera en la que una persona puede ser salva. ¿Qué dice Juan 14, 6? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando uno se pone su fe en Jesús, es seguro, como Noé y su familia en el arca. Otra vez en Juan capítulo 10, versículos 27 a 29. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie les puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, si alguien pone su fe en Jesús genuinamente, Dios y Jesús los guardan. No puede perder su salvación. Entrarás hoy por la puerta de salvación que es Jesús, creyendo en Él. Leemos el versículo 17. Y fue el diluvio. Hasta ahí. No dice un diluvio, dice el diluvio. Fue el diluvio único, inigualable. Damos gracias a Dios que nunca va a pasar un diluvio como esa en la tierra, jamás. Cuando vemos un arco iris, nos confirma la promesa de nuestro Dios de no destruir la tierra por otro diluvio. Seguimos. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra. Las lluvias desde arriba y las fuentes de agua debajo de la tierra. Ahora Moisés nos da una explicación de cómo creció el agua en 3 etapas. Etapa 1, versículo 17. Y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Entonces aquí el agua estaba creciendo y el arca se elevó de la tierra, pero no se movió de su lugar. Estaba estacionaria arriba de la tierra. No nos dice cuánto tiempo el arca estaba elevada sobre las aguas. Etapa 2, versículo 18. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera, sobre la tierra y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Ya el arca empezó a ser llevada por la corriente de las aguas. Cuando dice que las aguas crecieron en gran manera, significa que las aguas prevalecieron sobre la tierra, la superaban, la vencieron.
PreserTalston.org, hace un comentario sobre el arca flotando. Dice, el punto es que Dios dirigió el arca lejos de aquellos áreas donde las fuentes de agua se abrieron y la dirigió con éxito durante 150 días. Podemos brincar al último versículo de este capítulo y dice, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Y sigue. Por cierto, no veo evidencia de que el arca tuviera alguna capacidad de dirección. No hay mención, por ejemplo, de un timón. No era el capitán humano, Noé, porque no había necesidad porque tenía un capitán divino. Cierro la cita. No nos dice del texto, pero con la fe de Noé y su familia, me imagino que ellos confiaron totalmente en Dios, que Él era el capitán y que ellos estaban en sus manos. Dios fue el timón de la nave. Dios ordenó la construcción de algo que parecía imposible. Dios dirigió a Noé durante todo el tiempo en que trabajó en ella. Dios determinó el día en que debían subir el arca Noé y su familia. Dios guió a los animales que entraran en el arca. Dios dio 7 días más de gracia antes de que empezara a llover. Dios cerró la puerta. Dios dirigió el arca en su trayectoria sobre las aguas y el arca no se hundió ni se arruinó. ¿Crees que Dios puede dirigir tu vida a buen puerto? Si eres hijo de Dios, Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. Te hizo nacer en esa familia. Creíste en ese ambiente bueno, malo, hostil, difícil, etc. Te dio la oportunidad para escuchar el Evangelio. El Espíritu Santo te convenció de tu necesidad de su salvación. Creíste en Jesús, te hizo nacer de nuevo, tienes la promesa de la vida eterna. ¿No crees que puede dirigir tu vida en medio de tu diluvio, de tus tormentas, de tus tribulaciones en esta tierra hasta que venga por ti? A veces caemos en el grave error de querer gobernar nuestra vida. Pero Dios es sabio, poderoso, soberano. Si has creído en Cristo, Él es tu Dios. ¿No te animas a saber todo esto que ha hecho por nosotros? Entonces repasamos lo que sucedió. Etapa 1. El arca se elevó, pero no se movió. Etapa 2. El arca flotaba, se movió con la corriente de las aguas. Vamos a ver etapa 3 en versículos 19 y 20. En 17, 19, 20. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos, ¿cuánto es esto? 7 metros. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Las aguas llegaron a su cima 7 metros arriba de todas las montañas altas. ¿Pueden imaginarse? Esta pequeña colina que está aquí enfrente de la iglesia. ¿Puedes imaginar agua 7 metros arriba de la altura más alta? No queda un lugar para protegerse. Imagina la montaña más alta del mundo, cubierta de agua 7 metros arriba. Con esos datos,
no es extraño el alcance de la destrucción del diluvio único. En los versículos 21, 22 y 23, Moisés enfatiza que lo que dijo Dios en Génesis 6:17 se cumplió, que fue que lo dijo. Génesis 6:17. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pues vamos a ver esos 3 versículos. 21. ¿Y murió qué? Toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Todos los animales, junto con todo hombre, murieron en el diluvio. No había ninguna manera de escapar las aguas que cubrían hasta 7 metros arriba de todas las montañas más altas. Versículo 22. Todo lo que tenía aliento de espíritu y vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, ¿qué dice? Murió. No hay duda que no quedó ningún hermano, ni animal vivo. Todos murieron. Comentarista Matthew Henry dice, nuestro Salvador nos dice que hasta el mismo día en que vino el diluvio, estuvieron comiendo y bebiendo. Y cita Lucas 17, 26, 27. Eran sordos y ciegos a todas las advertencias divinas. En esta postura les sorprendió la muerte. Se convencieron de su necedad cuando ya era demasiado tarde. Podemos suponer que intentaron todos los medios posibles para salvarse, pero todo fue en vano. Y aquellos que no se encuentran en Cristo, el arca, ciertamente están perdidos para siempre. Detengámonos y consideremos este tremendo juicio. Se lo cita. Ya lo mencioné una vez, pero otra vez más. Si no has puesto tu fe en Jesús, considera, como dice, detengámonos y consideramos. Considera el juicio de la eternidad en el infierno. Puedes pedir perdón por tus pecados, porque 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es la única manera para entrar en el cielo. Seguimos con el versículo 23. Una vez más, Moisés enfatiza la destrucción del diluvio. Así fue destruido ¿qué? Todo. Destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. Moisés dice en versículo 21, murió toda carne. Versículo 2, todo lo que había en la tierra murió. 23, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra. Para que no quede duda que no había ningún sobreviviente después del diluvio. Excepto, termina el versículo 23, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Nada más Noé y su familia entraron en el arca y fueron salvos del diluvio. El justo juicio de Dios por el nivel máximo que había llegado la maldad del hombre. Y nada más
Los que han puesto su fe en Jesús serán salvos del justo juicio de Dios. En Mateo 25, Jesús relata la historia del fin del tiempo, cuando Él va a separar las ovejas, o sea, los salvos, los que han creído en Jesús por la salvación, y los cabritos, los que nunca creyeron en Jesús por la salvación. Las ovejas a su derecha, los cabritos a su izquierda. En el último versículo, el 25:46, dice, y irán estos, ¿quiénes son estos? Los cabritos, los no salvos, irán estos al castigo eterno. Y los justos, las ovejas, los salvos, a la vida eterna. Entonces, una pregunta, ¿eres un cabrito o vas a recibir el castigo eterno, donde la Biblia describe como allí será el lloro y el crujir de dientes? ¿O eres una oveja que va a gozar en el cielo por la eternidad? Pon tu fe en Jesús y serás salvo del juicio venidero. Y terminamos con el versículo 24. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Evis Carballosa dice, el relato bíblico es claro y terminante. Las aguas del diluvio alcanzaron su máximo nivel a cumplirse 150 días. Y todo el planeta Tierra estaba cubierto por las aguas del diluvio. Todavía la vida que había estado sobre la tierra fue destruida. Lo único que quedaba donde había vida era el arca. El Dios soberano y todopoderoso establecería un nuevo comienzo con Noé y su pequeña familia. El antitipo del arca es la persona de Jesucristo. Solo en Él hay salvación. Cierro la cita. Y para terminar, lo he preguntado varias veces, pero ¿has creído en Jesús, la persona de Jesucristo para la salvación? ¿Estás en el arca hoy? Es la decisión más importante de tu vida. Hijo de Dios, ¿estás firme en tu fe como lo estuvo Noé? ¿Cómo lo demuestras? ¿Lo obedeces? ¿Predicas su palabra? ¿Tu vida cotidiana es congruente con lo que predicas? Si no es así, ¿por qué no te pones a cuentas con Dios hoy mismo? No esperes, el tiempo perdido jamás se recupera. Vamos a orar. Señor, damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que vimos en este capítulo de diluvio en Génesis 7. Señor, pido por las personas que están viendo por live stream, las personas que están aquí. Si hay una persona, Señor, que no está en el arca, que no han creído en Jesús, que pueden hacerlo hoy, antes de salir de aquí. Reconociendo que es pecador o pecadora, que no puede hacer nada en sus propias fuerzas para ganar la salvación. Nada más, Señor, por tu Hijo que murió en la cruz hace 2000 años por sus pecados y mis pecados. Damos gracias, Señor, por esa oportunidad de compartir tu palabra. Y pido si hay una persona que no te conoce que puede poner su fe en ti hoy. Damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga.